Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días cuando vean ustedes el video. Hoy día, martes 17, vamos a hacer esa palabrita que se está usando, un reforzamiento de lo que hemos avanzado, un repaso de lo que hemos hecho hasta ahorita en lo que se refiere a funciones químicas inorgánicas. ¿Correcto? Entonces, vamos de frente. Mira tú. Aquí tenemos lo siguiente. ¿Cómo empezamos esto? Esta parte del curso, identificando a los elementos químicos en dos grupos, ¿no? En los grupos de los que corresponden a los metales y a los no metales. ¿Se acuerdan ustedes? Pusimos ahí las relaciones de los metales más conocidos por nosotros, ¿no? Los metales en igual forma, los más conocidos. Vamos a trabajar con ellos. Para, de repente nos vemos en la vida diaria y ya sabemos si es metal o si ya sabemos si es un no metal, ¿correcto? ¿Qué hicimos con ellos? Los hicimos reaccionar con oxígeno. La O es el oxígeno. Metal con oxígeno, ahí está, metal con oxígeno. El metal con el oxígeno, ¿qué me daba? Un óxido básico, ¿correcto? Un óxido básico. Y el no metal con el oxígeno, ¿qué me daba? Nosotros lo hemos llamado anhídrido. ¿Correcto? Anhídrido. También lo llamamos óxido ácido. ¿Ya? Óxido ácido. Después de eso, a cada uno de esos óxidos, el óxido básico y el anhídrido, los hicimos reaccionar ¿con quién? H2O, que esa es la fórmula del agua. Lo hicimos reaccionar con agua. Óxido básico con agua, ¿qué me daba? Hidróxido base. Y el anhídrido, ¿no? Con el agua, ¿qué me va a dar? Un ácido sácido. Jóvenes, esta secuencia tienen que aprendérsela, ¿ok? Para poder resolver todos estos ejercicios. Con esto sabemos cómo sale, qué sale de una ecuación química o de lo que te pidan, ¿correcto? Entonces es importantísimo saber esto. De ahí pasamos a resolver la hoja de clase que la he puesto yo desde temprano en los grupos de WhatsApp para que ustedes puedan resolverla, ¿ya? Y en este caso vamos a resolverla y van a ver lo sencillo que es, recordando todo lo que hemos hecho, por supuesto. Por ejemplo, me dicen el símbolo del hierro. Y el hierro. Si ustedes recuerdan, pusimos hierro. Pero el hierro, ¿qué cosa es? El hierro es el fierro. ¿Correcto? Es el fierro. También, hierro o fierro es lo mismo. Y el símbolo del hierro o fierro es Fe. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, ustedes tienen que hacer es marcar Fe ahí, ¿no es cierto? En la alternativa que corresponda. ¿Correcto? Acordarse. Esa pregunta de examen. Ha venido en algún examen de admisión de una universidad nacional. Imagínense, ¿no? Todos ponían H, HI, HE, nada. Hierro es lo mismo que fierro y su símbolo es Fe. La reacción química entre un no metal y el oxígeno. Ahí está. Mira tú, ¿qué sale? Metal con oxígeno. Vamos, mira. Lo vimos al inicio. No metal con oxígeno, ¿qué da? Anhídrido. Efectivamente, me da el anhídrido, que también se le llama óxido ácido. Óxido ácido. ¿Ah? La siguiente. Los hidróxidos se obtienen al reaccionar un óxido básico ¿con qué? ¿Dónde está? Acá mismo. Óxido básico ¿con quién reacciona? ¿No? Con el agua para que te dé un hidróxido. Los hidróxidos se obtienen al reaccionar un óxido básico con el agua. Agua. ¿Cierto? Ahí está la respuesta. Esta es la respuesta de esas preguntas teóricas. ¿Ok? Ya se dan cuenta cómo es que puede venir el trabajo, cómo puede venir un examen de química cuando tocamos esto. Vamos a la parte práctica, la que usted dice, no, qué difícil la fórmula. Es fácil, ya ustedes lo han visto en las clases, ¿no? Son mecanismos sencillos para obtener la fórmula, ¿no? Por ejemplo, aquí me piden los óxidos.
ese trabajito que dejé, carambas, ¿no? Como muchos se han equivocado, todos le ponen el mismo nombre, se equivocan al hacer la fórmula, pero si están los ejercicios resueltos. Plomo, y me dan las dos valencias, tengo que hallar sus óxidos. ¿Cómo no hay el óxido? Reaccionando con el oxígeno. ¿Y cuál es el mecanismo? A ver, tenía dos valencias, va a haber dos óxidos. Vamos con la símbolo de plomo. Bueno, pues es trabajo, lo hacen en su casa, cualquiera revisa el símbolo de plomo. Pb, agarramos su primera valencia, ¿qué hacíamos? Lo poníamos ahí como exponente. ¿Quién venía después? El oxígeno. ¿Con qué valencia? 2. La poníamos ahí para ver si se puede simplificar. Simplificamos. 1, 1. ¿Y qué se hacía? Se intercambian. Cuando es 1, 1 no pasa nada porque 1 no se pone en ningún lado. Con la valencia 4, Pb, 4, oxígeno, 2. Simplificamos, acá me queda 2, acá me queda 1. Ese 2 va como subíndice del oxígeno, ¿se acuerdan? Muy bien, y el 1 al plomo, ¿cierto? Pero ya saben, el 1 no se pone, aquí, ahí está. Están las fórmulas. Ese es el mecanismo para cualquier óxido. Nitrógeno, N. Primera valencia 3, oxígeno valencia 2. ¿Se puede simplificar? No. Se intercambian la del nitrógeno al oxígeno y la del oxígeno al nitrógeno. Al final la fórmula va a quedar N2 o 3. Con la valencia 5, ¿cómo va a ser? Lo mismo. No se puede simplificar, simplemente se intercambia. Ahí está. Ese es el mecanismo para cualquier óxido. Sea metal o no metal. Para ponerle nombre, ahí ustedes tienen que identificar cuál es el metal y cuál es el no metal. ¿Por qué? Porque así lo hemos hecho nosotros. ¿No es cierto? Ahí es donde se me han equivocado. Claro está, las nomenclaturas es para todas las funciones químicas. Pero yo los he separado para que así ustedes puedan identificar una de ellas. Por ejemplo, para el caso de los óxidos básicos utilizamos la nomenclatura de Stock. Esa es la de numeración romana. Y la de anhídrido, pues, la nomenclatura tradicional, ¿no? Cuando tenía dos valencias, ¿no? Se usaba la terminación oso y la terminación ico, ¿correcto? Pero tenemos que identificar cuál es metal, cuál no es metal. Metal es el plomo, no metal, nitrógeno, pues, ¿no es cierto? Entonces, si es metal el plomo, este es el óxido básico. ¿De quién? De plomo. ¿Qué valencia utilizó? 2. Ahí está. Y este de acá, este también es el óxido básico. ¿De quién? De plomo. ¿Pero qué valencia utilizó acá? La valencia 4. Y en numeración romana. Ahí está. Porque son metales. No lo voy a llamar anhidrido, ¿no? Como muchos me han puesto. Nitrógeno, si es un anhidrido, bueno, pues anhídrido. ¿Anhídrido qué? ¿Se acuerdan que se redujo la palabra nitrógeno a nitro? En este caso, como dije hace un rato, oso e ico. Oso con la valencia menor, ahí está. Y ico con la valencia mayor, nítrico. Ahí está. Eso es lo que tienen que acordarse para los óxidos, ¿no es cierto? Y después venían estas ecuaciones químicas. Ya sé, pero ¿quién? ¿Qué será? Nada. Mira, yo te lo doy hasta con nombre. Este es el anhidrido sulfúrico. No pongo acá porque la fórmula del agua es recontra conocida. H2O es el agua. Entonces acá está reaccionando un anhidrido con agua. ¿Qué da? ¿Qué sale? Anhidrido más agua da un ácido, ¿correcto? Y acá está, mira tú ves, todos son con agua. Lo que les decía yo, hay dos con agua, óxido básico, hidróxido, anhidrido, agua, ácido. Es lo que ustedes tienen que identificar. Este es anhidrido con agua, me va a dar un ácido. ¿Cuál es el mecanismo que utilizamos? Si ustedes se acuerdan, el más fácil, iban pasando uno por uno. ¿Quién pasaba primero? H2. ¿Cierto? Después el no metal, la S solita ahí. Y al último los oxígenos.
3, y acá no se olviden que hay 1 en el agua. 3 y 1, 4. Ahí está la fórmula. Se acabó. El nombre, anhidrido más agua, ácido. ¿Y qué nombre, profesor? Igualito, ácido sulfúrico. No es sulfúrico, sulfúrico. ¿Correcto? Ahí está. Sulfúrico. ¿Se acuerdan o no? Claro que sí se tienen que acordar, pues, pero tienen que leer, repasar, ¿no? Cuando ustedes van a resolver el trabajo, tienen que ver su cuaderno, lo que se ha apuntado, ver el video. Ustedes pueden ver el video nuevamente para resolver sus trabajos. Cuando yo deje, vean esto y van a ver que las preguntas son similares. ¿Ya? A ver, este de aquí, óxido básico más... Ah, ojo, acá era anhídrido y acá es un óxido básico. Ustedes saben que el óxido básico, acuérdense, miren, óxido básico, ¿qué me va a dar? Un hidróxido. ¿Cómo es la fórmula del hidróxido? ¿Cómo la encontramos? Si ustedes se acuerdan, de OHB, ¿correcto? OHB. ¿Se acuerdan o no? Ahí está, ese es para los hidróxidos. Donde M, ¿quién era el metal? Es el metal. El símbolo del metal, ¿no es cierto? Es el metal. Vamos a ver, el metal, el símbolo, pues, ¿no? El símbolo del metal y B, su valencia. La valencia que está utilizando el metal ahí. ¿Correcto? Mencionamos que la fórmula de un hidróxido era reconocida entre 1000 por la presencia del OH. La fórmula de cualquier hidróxido siempre va con el OH. M es el metal. ¿Quién es el metal acá? Pb. ¿No es cierto? ¿Quién sigue? El OH entre paréntesis. ¿Y la valencia? ¿Y cómo encontramos la valencia? ¿Será 2? No. Acá te la dicen, mira, ve. Pb, 4. Entonces ahí ponemos el 4. Se acabó. ¿Cierto? Así de sencillo es. Óxido básico más agua me va a dar hidróxido. Hidróxido. ¿Y qué ponemos? Igualito. De Pb, 4. Ahí está. Muy difícil. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Leer. Primero ver los ejercicios. ¿Cierto? Vamos a ver aquí. ¿Dónde está la motita? Ahí está. Vamos a no restringirnos el espacio. A ver, mira tú. Anhidrido más agua. ¿Qué da? Ácido. ¿Correcto? Me da un ácido. Anhidrido más agua, ácido. Como hemos dicho, ¿cuál es la nomenclatura? ¿Cuál es la forma? El mecanismo. Van pasando uno por uno. ¿Quién primero? Ahí está. Después, el no metal, Cl2. Y al último, los oxígenos. 7 y 1, 8. Y aquí sí entra a fastidiar la matemática. Si a los 3 elementos le podemos sacar la mitad, se la sacamos. ¿Ok? Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Esa es la fórmula. Profesor, ¿y por qué no hemos hecho acá? Estoy repitiendo, algo que ya mencioné en clase. Porque acá al azufre, ¿qué mitad le saco? Entonces, cuando se saca la mitad, se le saca a todo. Si no, no. ¿Estamos? Ahí está. Nombre. Anhidrido más agua. Ácido. ¿Ácido qué? Igualito. No me le cambien letra. Ácido perclórico. Ahí está. Sigamos. Nuevamente otro anhidrido con agua. Le va a dar un ácido. El mismo mecanismo. ¿Quién pasa primero? H2. Después el fósforo. Su 2 y después al último el oxígeno. 3 y 1, 4. ¿Se le puede sacar la mitad acá? Sí. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. ¿Y cómo se va a llamar esto? Anhidrido más agua. Ya tú sabes. Da un ácido. ¿Y qué tipo? ¿Cómo se llama ese ácido? Igualito. Ácido fosforoso. Ahí está. ¿Cómo va a ser difícil eso? Bueno, practicar. Esto se practica porque si no, lógico, uno se olvida. Nuevamente, leemos. No va a ser el mismo mecanismo porque aquí es óxido básico, acá es anhidrido.
me da un ácido, pero acá ya óxido básico me va a dar un anhidrido con el agua. Y me acuerdo de eso, MOHB, ¿no es cierto? ¿Quién es el metal? Fe, ahí está, que es el fierro. Después viene el OH, muy bien. ¿Y la valencia cuál es? Ahí está, 3. Se acabó. Óxido básico más agua, hidróxido. Hidróxido. ¿De quién? De Fe3. Se acabó. Sencillo, lo estoy haciendo sencillo. ¿No? Otra cosa, si no le pusiera el nombre, usted tiene que poner el nombre, saber de dónde sale la fórmula, qué elemento es y todo. Pero vamos, aquí no se trata pues de memorizar ni nada, sino lo que hay que ver es el mecanismo. Nuevamente tengo un anhídrido, con el agua me va a dar un ácido. El mecanismo van pasando uno por uno. ¿Quién empieza? H2. Después, ¿quién más? F2. F2. Y al último los oxígenos, 1 y 1, 2. Acá hay 1, acá hay 1, 2. El 1 no se pone, ya sabe. ¿No es cierto? ¿Se puede o no se puede simplificar? Claro que sí. Le sacan ustedes la mitad. Ahí da mitad de 2, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. El 1 no se pone, se sobreentiende. ¿Correcto? Anhidrido más agua, ácido. ¿Qué ácido, profesor? Igualito, con todas sus letras. Ácido hipofluoroso. Del flúor. La F es el símbolo del flúor. Miren tú lo sencillo que es esto. En la próxima clase yo avanzo, pero lo voy a poner una práctica calificada de esto. ¿Está bien? O se la doy ahora. Debería dárselas ahora, ¿no? A ver. No, la próxima clase para repasar un poquito más. ¿Correcto? Eso es importante. Repasar, reforzar lo que se ha hecho. Listo, jóvenes. Cuídense, ¿no? Cuídense. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.